Son las 8:15 de la mañana, es la hora del este en los Estados Unidos, estamos en vivo. Le damos la bienvenida al internacionalista Iván Rojas, con quien estaremos hablando sobre el efecto, la consecuencia que puede tener en la economía de Estados Unidos estas deportaciones masivas y todo lo que está ocurriendo con la comunidad de inmigrantes irregulares. Gracias, Iván, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, hemos visto previo a lo que ha sido la gestión de Donald Trump, cómo algunos expertos han hablado de cómo podría afectar a la economía de este país, por ejemplo, estas deportaciones masivas de personas que se han dedicado a áreas fundamentales, como lo que tiene que ver la hotelería, la producción agrícola y también el área de construcción. Quisiera que nos hablaras acerca de esta otra cara de la moneda, cómo esto pudiese afectar la economía en Estados Unidos. Sí, recordemos que no hay métricas exactas, pero alrededor de 8 millones de personas indocumentadas trabajan en Estados Unidos. Digamos, siento que hay una tergiversación de información importante en que la gente no entiende que muchísimas personas que tienen o estatus temporales o están indocumentadas trabajan, pagan impuestos a las ciudades y estados, contribuyen a la economía. Creo que las personas tienen una idea a veces equivocada de que el migrante ilegal lo que está es recibiendo recursos del estado o de los estados o de las ciudades, que sí sucede, y hemos visto crisis a nivel de ciudades como Nueva York, pero también hay una contribución muy importante, y en algunos sectores los migrantes documentados son hasta el 5 o hasta 10% de la población trabajadora en esos sectores, como el sector agrícola, el sector construcción que tú mencionabas. También en el sector salud, las personas que cuidan adultos mayores en Estados Unidos, Sí. un porcentaje importante son migrantes indocumentados. Sí, Donald Trump tiene 9 días en el poder y hemos visto, por ejemplo, la preocupación que transmiten algunos empresarios en este país que dicen que por temor a estas deportaciones, en algunos casos han denunciado arbitrarias, sus trabajadores no están asistiendo a los puestos de trabajo y esto está afectando notablemente la producción. Quisiera que profundizáramos en esta materia porque acabas de señalar un punto importante. Hay muchas personas dedicadas al sector salud, latinos, que están indocumentados y que la gente está viendo el impacto de lo que tienen este tipo de deportaciones. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. Sí, porque son dos niveles. Tú tienes trabajadores indocumentados, pero también tienes trabajadores en estatus temporal que temen por su situación. Y esa no asistir al trabajo es una forma de expresar esa preocupación. Pero otra forma de expresar esa preocupación en el mediano y largo plazo es buscar trabajo en otro país. Es migrar a Canadá, es migrar a Europa o a otro país que ofrezca mejores condiciones. Y la población estadounidense está envejeciendo. Sin el trabajo migrante, el país se va a hacer profundamente más improductivo y los precios en el largo plazo van a subir y los shortages que existen en muchas industrias se van a hacer más severos. En la industria de la salud hay bajas, se necesitan más trabajadores, no menos. Entonces es como una cadena. Sacas con intención de sacar a criminales, pero también deportas porque el presidente Trump dijo, no tengo otra opción que también deportar a cualquier persona que esté aquí legalmente. También terminas afectando a personas que tienen estatus temporales e incluso puedes ahuyentar a personas que pueden tener ya residencia permanente, pero se ven afectadas por un clima de incertidumbre. Ahora, ¿cómo pudiese afectar esta situación la estructura de gastos del gobierno, tomando en cuenta que el pago a estos migrantes que están sin documentos es mucho menor a que se contrate una persona de manera regular? Digamos, no es que estamos amparando lo que tiene que ver con estar aquí sin un estatus legal regular, pero es una realidad. Entonces, ¿esto cómo pudiese afectar el mercado y la competitividad? Sí, lo que termina pasando en muchos casos para mantener contentas, digamos, a las industrias es que tienes menos trabajo. O sea, pensemos en el sector agrícola, que es el más interesante aquí, y es una industria vital, no tengo que explicar eso. Tienes menos trabajadores, los precios suben, y para calmar el sector, el gobierno termina aprobando nuevos subsidios, por ejemplo, que es algo que ha pasado antes.
en que se hace una política que hace menos competitivo el sector, entonces para calmarlo a nivel de lobby se ofrecen otros subsidios. Entonces el gobierno termina gastando más manteniendo contentas a los distintos sectores industriales dependiendo de cuánto poder tengan en Washington. Que eso no es algo que es agradable decir, pero así es como sucede. Ahora, también se ha hablado en este gobierno de la carga que pudiese generar los programas sociales. Quisiera que habláramos un poco acerca de esto porque está la expectativa o es como la narrativa que se está creando de que todas las personas que pagan impuestos en este país están sufragando esos gastos que generan los programas sociales para poblaciones más vulnerables. ¿Es esto cierto? Quisiera que detalláramos un poco este aspecto. Bueno, contar una cifra. Se calcula que personas en estatus no regular o no permanente, solo en el estado de Nueva York contribuyen con 3.000 millones de dólares en impuestos. Muchas de estas personas sí pagan impuestos, no son una carga. Entonces, ese es un primer mito. Es cierto, a nivel general, más allá del tema migratorio, que los entitlement programs son una de las fuentes de gasto más grandes del gobierno, pero la solución a eso no viene de sencillamente deportar a una cantidad de gente. Eso no resolverá el problema porque es a nivel estructural un gasto demasiado grande. Lo que tiene que hacerse es buscar reformas, por ejemplo, en el sector salud. Estados Unidos gasta en salud un porcentaje de su presupuesto equivalente o más alto que el de los países europeos, pero con unos resultados de calidad mucho menores. Entonces ahí hay que hacer reformas profundas que ninguno de los dos partidos parece estar en la labor de hacer para bajar los costos de salud. En alguna parte de la cadena, y esto sonará muy feo, alguien se está haciendo rico a expensas tanto del gobierno como de los consumidores. Ahora, ¿qué nos dicen los antecedentes? En el pasado, cuando se han dado esta ola de deportaciones, ha sido el efecto en la economía? Bueno, no se han dado en mucho tiempo una ola de deportación de la magnitud que esperamos, y esa es la cuestión. Muchas de las discusiones que se tienen están ante la potencial magnitud de lo que se ha prometido. No sabemos hasta dónde van a llegar estas políticas, pero es muy probable, y ya ha empezado a pasar, que los alimentos suban de precio. Que la promesa fue esa, que el cartón de huevos bajara de precio, eso no va a pasar. O sea, no puedes, digamos, las dos promesas principales del presidente Trump eran bajar los precios de las cuestiones de primera necesidad y hacer un programa de deportación masiva. Las dos cosas sencillamente no se pueden hacer a la vez. Si el presidente Trump se subsume a un programa estricto de deportación de criminales, ahí estamos hablando de algo distinto, pero eso no es de lo que se ha estado hablando y sobre todo eso no es de lo que sus asesores han estado hablando. Claro, esta explicación tuya coincide con la de economistas que hemos tenido aquí que hacen proyecciones de la economía y dicen que los precios de los productos no van a bajar, quizás se contenga ante la inflación, pero no hay como esa estimación de que bajen, ¿no? Volviendo al tema de las deportaciones, veía una estadística que decía que, por ejemplo, a ICE le costaba la deportación de una sola persona en la época de la administración Biden $10.500. Donald Trump ha anunciado, lo hizo durante su campaña, deportaciones masivas, pero a ciencia cierta no se tiene claro cuánto le cuesta al Estado estas deportaciones y si esto es viable. Quisiera que nos hablaras un poco qué se sabe sobre los costos de las deportaciones. Sí, sencillamente ICE no tiene el personal para deportar a 8 millones de personas de Estados Unidos. No, no existe. Incluso si doblan su personal, desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista logístico, no se puede. Entonces, cuando se habla de 8 o 10 millones de personas para deportar, estamos hablando de números, con toda honestidad, de fantasía. Pero incluso hablando de números más manejables, es un proceso que no se va a dar inmediatamente y es un proceso, como tú dices, costoso. Y en la medida que a AI se le da mucha más libertad de acción, esto probablemente suba más los costos, porque tú estás hablando del costo de deportar a una persona. Pero si AI arresta a personas solo por una identificación visual, es decir, la persona se ve sospechosa, que es algo muy vago, ¿cuántos falsos arrestos se van a hacer? Esos también son recursos que se están gastando, porque son personas que se tienen que arrestar,
tienen que pasar tiempo en una celda, se tienen que liberar al final del día y son horas de trabajo pagadas por el Estado que se desperdiciaron, que ese es un grave problema porque hay muchísimos falsos positivos. Correcto. Mira, está esta noticia que estamos nosotros por confirmar de manera independiente, que es esta posible revocación de este beneficio del TPS para venezolanos, involucra 660.000 venezolanos. Traigo este tema a colación porque quisiera que habláramos acerca de esa fuerza productiva de los venezolanos que están asumiendo trabajos que, según el propio presidente, los estadounidenses no han querido asumir. Entonces, quisiera que pusieras de nuevo en relieve los aportes que ha tenido la comunidad venezolana hispana en lo que tiene que ver con la productividad de este país. Bien, los venezolanos, bueno, vienen mayormente en dos grupos, dependiendo de cómo hayan migrado. Y el venezolano que cruzó la frontera a pie es muy productivo, trabaja en sectores como los que mencionamos al inicio, algunos de ellos son profesionales, pero también el venezolano que llegó por otros medios en avión tiende a estar más educado que el promedio del migrante extranjero en Estados Unidos, ocupa puestos de trabajo importantes. Todos, a nivel anecdótico, todos conocemos no uno ni dos, sino docenas y docenas de personas que contribuyen activamente a la economía de Estados Unidos en puestos de trabajo que no son fácilmente reemplazables. Entonces, revocar una medida de este tipo que pondría a muchas personas en una situación precaria porque tendrían que empezar a buscar otros mecanismos para continuar estando legalmente en el país, tendría un impacto muy grande, no solo a nivel de números, porque recordemos, más allá de lo estadístico, eso genera un golpe de efecto en el humor de la economía, que es lo que dije hace un rato. Si Estados Unidos se vuelve un país más hostil para los migrantes, los cuales necesita para el sostenimiento futuro de su economía, esos migrantes van a empezar a ver hacia otras partes del mundo. Y Estados Unidos se ha convertido en la potencia global que es gracias a su acogida de migrantes en los últimos más de 100 años, bueno, o casi desde su fundación, podríamos decir. Entonces, ahí hay un problema estructural muy grave, porque esa es una ventaja que Estados Unidos tiene sobre su rival estratégico, que es China. China no es un país atractivo para migrar, es un país donde es muy complicado migrar. Que Claro. Estados Unidos puede mejorar su política migratoria, hacer un revamp de su política migratoria, sí, tiene que hacerlo, pero esta manera no es la mejor. Gracias, Iván, por acompañarnos el día de hoy y presentarnos tu análisis sobre las proyecciones, los desafíos y cómo pudiese estar impactando la economía estas medidas migratorias. Buen día para ti. Igualmente. Era Iván Rojas, internacionalista, acompañándonos el día de hoy para presentarles a ustedes también su visión de esa otra cara de la moneda relacionada con estas deportaciones. Hacemos una breve pausa comercial. Antes les presentamos el pronóstico del tiempo y más adelante estaremos conversando con el doctor Guillermo Nolivos. Hoy es miércoles de inmigración, así que ustedes, si tienen dudas, preguntas, vayan formulándolas a través de nuestro canal de YouTube. Ya volvemos.